Hemos iniciado un tema hace 15 días y lo titulé Métase en el cuento. Se lo compartí a un pastor, el pastor Víctor de Canadá, y me dijo, si se lo va a compartir a los de Nicaragua, ni se le ocurra poner ese título. Y yo le dije, ¿y por qué? Me dijo, porque allá decir eso es un cuento, es una falacia. Entonces me decía, cámbiale el título si lo va a compartir a las naciones. Y ahora, como soy un pastor internacional, me toca cambiarle el título. Pero los colombianos sí lo entendemos. Entendemos cuando queremos decir métase en el cuento. Y quiero que con esta serie de 8 o 9 enseñanzas que estamos hablando, nos metamos en el cuento de lo que estamos hablando y de lo que Dios nos ha mandado a vivir y hacer. Hace 15 días di la introducción acerca del versículo lema de este año. Y hace 8 días vino una invitada a enseñar algo relacionado con el tema. Leamos por favor 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y la enseñanza de esta mañana se titula Mi identidad. ¿Por qué y para qué soy hijo de Dios? Hoy vamos a hablar de la identidad del cristiano. ¿Por qué soy cristiano y para qué soy cristiano? Cuando hace muchos años atrás, demasiados años atrás, cuando comencé mi ministerio musical y comencé a salir a muchas iglesias a cantar, porque visité muchas iglesias, y cuando comencé con el tema de la predicación, yo era desesperado porque me reconocieran como músico, y cuando entendí el llamado pastoral, yo era desesperado para que me dijeran pastor. Pastor, siga, siéntese. Pastor, hágame el favor, pastor. Y cuando no me decían pastor, hermano, yo entraba en unas crisis emocionales que usted no se imagina. Todo hace parte del proceso del aprendizaje. Hoy en día me importa un comino si me dicen pastor. De verdad, a mí hoy en día, si usted me dice Daniel, me da exactamente lo mismo. Si usted me dice el Paz Dani, me da exactamente igual. Si me dice pastor, me da exactamente igual. Si me dice hermano, me da exactamente igual. Porque hoy, gracias a Dios, entendí que mi identidad no depende de un título. Y yo no soy lo que soy por un título. Yo soy por lo que Cristo hizo en mi vida. Así que ya hoy en día no me preocupa el título de pastor. Simplemente sé que Dios me hizo pastor y eso es más que suficiente. Amén. Así que si me quiere decir Daniel, bienvenido, me puede decir Daniel. No se preocupe. Mi familia de hecho me dice Daniel, Dani, sí, a veces me dicen pastor, se descachan y me dicen pastor. ¿Y qué tal yo ponerme, decirle a mi esposa, me tienes que decir pastor? No, hermano, eso. De hecho, conozco familias pastorales donde la esposa a su esposo le dice, mi pastor, ¿qué va a comer? No, él es el esposo, ¿sí? Él es el esposo. Bien, quería compartirles ese chisme de mi vida. Pero no es para que me respete, ¿no? Tampoco, o sea, no se vaya a pasar, ¿no? Quiero que hoy comprendamos que la salvación no es únicamente un privilegio posicional. Quiero que entienda usted que ser salvo no es un privilegio de, ahora yo soy salvo, qué bendición tan grande, sino que también es un llamado a la responsabilidad hacia quienes aún no han recibido la luz de Cristo. La salvación no es solamente un privilegio, sino que la salvación es una responsabilidad. Ahí están las dos características de nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué soy salvo y para qué soy salvo? ¿Por qué fue hecho hijo de Dios y para qué fui hecho hijo de Dios?
Y no podemos quedarnos meramente en el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y no podemos mirar a los que no son hijos de Dios con desdén y con altivez porque ellos no son hijos de Dios. No, no es para eso la salvación. No es ese privilegio, sino que también la salvación es una responsabilidad que nosotros tenemos. Hablemos un poquitico del contexto histórico de Pedro. Cuando Pedro escribe la primera carta y la segunda carta, Pedro se la escribe a los hermanos judíos. Pedro no le escribe la carta a la nación judía, pero Pedro sí le escribe la carta a hermanos judíos que se habían convertido a Cristo y que por causa de Cristo habían sido perseguidos y habían sido expulsados de su nación y estaban viviendo como exiliados en diferentes naciones, en diferentes lugares, y a eso es lo que se conoce como la diáspora. Entonces Pablo le está escribiendo a hermanos judíos que ya se habían convertido a Cristo y que estaban viviendo exiliados en otros países, sufriendo lo que sufre una persona cuando es exiliada a otro país. Yo viví 8 o 10 meses en La Plata, Huila, que es aquí nomás, y me costó aprender sus modismos y aprender su estilo de vida. Y con mi familia estuvimos viviendo 2 años en San Agustín, Huila, que es aquí también muy cerca, y nos costó muchísimo, sobre todo a mí que me tocaba predicar, me costó muchísimo aprender a hablar para que las personas me entendieran el idioma que ellos hablan. Porque ellos conjugan los verbos de una manera muy diferente a la nuestra. Y yo tuve que aprender a hablar de la manera en que ellos conjugan los verbos para que cuando yo predicara, me entendieran el mensaje. Porque muchas veces me decían, pastor, usted predica tan bonito, pero no le entendemos nada. Literal me dijeron eso, hermano. Literal. Entonces tuve que aprender a hablar agustinense. Tuve que aprender a decir, dejen el arroz cocinando, dejó el arroz haciendo y cosas por el estilo. Así le pasó a los hermanos cristianos convertidos que fueron exiliados a otras naciones. El capítulo 2 de Primera de Pedro es un capítulo muy interesante, como todos los capítulos de la Biblia, pero en este capítulo el apóstol Pedro hace mención de 2 tipos de personas. En el versículo 4 encontramos el primer tipo de personas. Y el apóstol Pablo ahí dice, los que han desechado a Cristo, la piedra viva. Entonces Pedro le está hablando a los hermanos judíos cristianos que se han convertido a Cristo y le está diciendo, hay un grupo de personas que son los que se quedaron, que son los que no se convirtieron a Cristo. Pedro les dice, esas personas que son sus hermanos judíos han desechado. ¿A quién desecharon? ¿Quién es Cristo en ese pasaje? La piedra viva. Así es como Pedro ve a Cristo. No tenemos tica para hablar de eso, pero Pedro le da un título a Jesús y le dice, ese grupo de personas desecharon a Cristo, que es la piedra viva. Y en ese mismo pasaje nosotros encontramos en el versículo 7 el otro grupo de personas que es a las que Pedro se está refiriendo y es a los que han creído. Ahí están los 2 tipos de personas, los que desecharon la verdad de Cristo y los que aceptaron la verdad de Cristo. Así que en el versículo 7 y 8 relaciona las características de estos 2 grupos de personas y el apóstol Pedro resalta a los que no han creído. Y a esos son los que el apóstol Pablo tiene en su mente. Entonces, teniendo esa idea nosotros de los que rechazaron la piedra viva y los que creyeron, entonces
viene el contexto del pasaje y los versículos anteriores, el versículo 7 y el versículo 8, Pablo está describiendo las características de los que desecharon a la piedra viva que es Cristo. Y entonces Pedro viene diciendo eso, y es cuando aparece el versículo 9. Ahí es cuando aparece el versículo 9. Versículo que, por cierto, mal utilizado, mal interpretado y mal leído por muchos cristianos, y sobre todo por la falsa doctrina de la prosperidad, utilizado para decir cuánta herejía se quieran inventar en torno a este versículo cuando lo sacan del contexto y no tienen presente lo que les acabo de mencionar. La primera palabra que nosotros encontramos, por lo menos en la Reina Valera, es más. Más. En la Nueva Traducción Viviente, la primera palabra que encontramos es pero. Esa palabra más y esa palabra pero gramaticalmente es un conector. Quiere decir que lo que va a decir en ese versículo tiene que ver indiscutiblemente con lo que dice antes. Por eso no puedo separar el versículo 9 de todo el contexto, y por eso no le puedo dar otra interpretación diferente al versículo, porque aparece ese conector más o pero, que quiere decir que tiene que ver con lo que está hablando antes. ¿Qué es lo que tiene que ver antes? Los que rechazaron a la piedra viva. Entonces, como esa gente rechazó a la piedra viva y no creyeron, Pedro les dice: entonces, o más o pero, ustedes son diferentes. Y Pedro comienza a hablarle entonces a la diáspora, a los hijos de Dios, a los hermanos judíos que se habían convertido a Cristo. Les dice: entonces ustedes son esto. Y Pedro comienza a reforzarles y a mostrarles su identidad en Cristo. ¿Ven lo interesante? En nuestro país estamos disfrutando de la visita de los hermanos venezolanos. Algunos queridos como ustedes, otros no tan queridos, hay que decirlo. Y cuando uno es extranjero en una ciudad, y cuando uno es extranjero en un país, eso me sé mejor que nadie lo sabe, todo es diferente, ¿verdad? Acostumbrarse a la comida, acostumbrarse al vocabulario, acostumbrarse a tantas cosas es supremamente difícil, y la identidad nacional comienza a perderse, porque tenemos que adoptar la nacionalidad en la cual estamos viviendo. Lo que me pasó a mí en San Agustín, yo tuve que aprender a hablar de una manera diferente y tuve que comer cosas diferentes. Por ejemplo, cuando los hermanos, allá es un asentamiento caucanos y nariñenses. Imagínense usted, indígenas caucanos, indígenas nariñenses, y se unen para formar una familia. Eso es lo más interesante, hermano. Y tienen unas culturas, hermano, que uno dice, pero ¿de dónde sacan eso? Bueno, son sus culturas. Entonces, cuando lo invitan a uno a almorzar en estas familias que lo hacen con todo el amor del mundo, les sirven la mesa a uno. Era mi esposa, Abraham y yo, nos servían 3 platos, nos dejaban comiendo solos y ellos se sentaban en la cocina. Y si eran familiares que tenían todos sus muebles, pues se sentaban en bancas en la cocina. Pero como nos pasó algunas veces, eran campesinos, se sentaban en la cocina en troncos o en el piso a comer al mismo tiempo con nosotros, mientras nosotros comíamos en el comedor. ¿Usted qué diría de esa situación? Tan groseros. Al invitado jamás se deja sentado en la mesa solo, diríamos nosotros los citadinos, ¿cierto? Porque así aprendimos nosotros. Cuando yo invito a alguien a almorzar, ¿a dónde lo siento? En la mesa, porque es nuestra identidad. Para estos amados hermanos indígenas, nariñenses y caucanos, sentarse a la mesa con el invitado es una deshonra. No se sienten lo suficientemente honrados para sentarse a comer con la visita, y por eso ellos prefieren irse a comer a la cocina.
¿Me comprenden lo que estaba viviendo el pueblo de Israel? Su identidad estaba siendo cambiada. Y a nosotros nos pasó eso, tuvimos que aprender otras culturas, tuvimos que aprender otras costumbres, tuvimos que aprender a comer otras cosas, porque ya nuestra identidad de rolos tenía que cambiar. Y no íbamos a cambiar a un pueblo, a volver rolo un pueblo entero, no, teníamos que nosotros migrar a ellos. Así le estaba pasando al pueblo de Israel, que había sido exiliado a naciones. Su identidad estaba como que, ¿qué está pasando con nosotros? Como que somos o como que no somos. Entonces Pedro escribe el versículo 9 y en el versículo 9 encontramos 4 características de la identidad de un hijo de Dios. Es lo que quiero en esta mañana dedicarle mis siguientes 3 horas. 4 características de un hijo de Dios, de la identidad de un hijo de Dios. La primera es linaje escogido, siguiente, linaje escogido, siguiente, linaje escogido, sacerdotes de un reino, nación santa y pueblo adquirido. Esas son las 4 características de mi identidad en Cristo. Y yo quiero que usted se las aprenda porque es indispensable que usted sepa quién es en Cristo. ¿Quién es en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? No a quién se parece usted, quién es en Cristo. ¿Qué dice la Biblia de quién soy yo? Y eso es lo que me debe importar. Así cuando usted se mire en el espejo diga, como que no, pero la Biblia dice quién soy. Primero, ¿quién soy? Linaje escogido. Segundo, real sacerdocio o sacerdotes de un reino. Tercero, nación santa. Y cuarto, pueblo adquirido por Dios. Ahora por favor quiero que en serio lo haga. Se lo diga a su vecino. Usted es linaje escogido, usted es un sacerdote, usted es nación santa y usted pueblo adquirido. No le diga que escuche, repítaselo, dígaselo. No le mande razones. Usted es, o tu tielo, tú eres linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa y tú eres pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos eso. Gracias, hermano. Gracias. Nosotros somos eso. Los hijos de Dios somos eso porque eso lo dice la Biblia y así tenemos que caminar. Hablemos del primero, linaje escogido o pueblo escogido. Fue lo que Pedro le dijo a sus hermanos compatriotas que estaban exiliados en otro país, que estaban atravesando dificultades. Si usted lee la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, se va a dar cuenta que estos hermanos estaban pasando necesidades, como nuestros hermanos venezolanos, que muy seguramente muchos de esos hermanos judíos eran profesionales, tenían negocios, tenían cosas y al salir exiliados a otro país les tocó emplearse en lo que fuera, en lo que fuera. Ahí comenzaron los problemas. Y léalo por favor, para no contarle el chisme, léalo, entérese usted de las noticias leyéndolo. Entonces Pedro les dice, ustedes son linaje escogido o pueblo escogido. Esto tiene 2 características. Pedro retoma la idea de Israel como el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, porque no podemos desmentir lo que es verdad. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios y al que le guste bien y al que no, haya pelea con el Señor. Ante eso, hermano, no hay nada que hacer. ¿Que por qué no nos escogió a los colombianos? Porque a él le plació escogerlos a ellos. Y sencillo, hermano. Y ya no hay nada que hacer. Ahora, que no compartamos las cosas que Israel hace hoy es diferente. ¿Sí? Porque no todo lo que Israel hace está bien hecho. De hecho, hoy la nación de Israel hoy está pero perdida. ¿Sí? Está como el TikTok, perdidas, perdidas, perdidas. Pero perdidos en el mundo, hermano. Así está el pueblo de Israel.
Pero Dios tiene una promesa para ellos, tiene promesas para ellos y no podemos pelear ante eso. Eso lo encontramos en Éxodo 19, 5 al 6, Deuteronomio 7 al 6, donde se habla de esa promesa que el Señor le dio. Pero Pedro viene y toma esta idea y la aplica a esa comunidad cristiana. Y Pedro está mostrando que esa comunidad cristiana tiene una continuidad y tiene un cumplimiento en Cristo. Recuerde que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento son sombras de lo que iba a venir. Son sombras de lo que iba a venir. Ahora, cuando estamos hablando de un linaje o de un pueblo escogido, entonces tenemos que entender el contexto de lo que Cristo nos enseña, de que antes o por el pecado el hombre está separado de Dios. Por el pecado el hombre está alejado de Dios. Por el pecado el hombre es indiferente ante los asuntos espirituales. Una persona que no ha venido a la salvación, que no ha venido a reconciliarse con Dios, simple y llanamente está alejado de Dios, está separado de Dios, es indiferente a las cosas de Dios. Así pronuncia la palabra Dios cada 10 minutos. Porque muchas personas simplemente están pronunciando un vocablo de 4 letras, Dios. Pero no hay una relación de intimidad con Dios. ¿Sabía usted que muchos ladrones, muchos asesinos se encomiendan a Dios? ¿Sabía usted eso? Y cuando terminan su trabajo dicen, gracias Dios. Vea pues. Vea pues. Entonces, no todo el que pronuncia la palabra Dios quiere decir que está en una correcta comunión con Dios. Simplemente puede ser una muletilla que aprendió y que los colombianos la tenemos muy bien aprendida en nuestro vocabulario. Entonces, a causa del pecado, el mundo está lejos, separado de Dios, ausente de Dios, y ahí entramos a entender una doctrina muy hermosa, que es la doctrina de la redención, que tiene que ver exclusivamente o no exclusivamente, tiene que ver directamente con lo que Pedro está diciendo. Nosotros fuimos redimidos. ¿Qué significa la palabra redención? O rápidamente la doctrina de la redención. La palabra redención viene de una palabra griega que es agorazo. Agorazo, no de agüero, agorazo, no tiene nada que ver con eso. La palabra agorazo era una palabra comercial en el mundo de los esclavos. ¿Recuerda usted que en la antigüedad los esclavos se vendían como vender hoy gatos, perros, gallinas y conejos? Por el estilo. En aquel entonces salían a la plaza y el dueño de los esclavos iba y exhibía a sus esclavos. Por fin le daba el gusto de que se bañara y lo presentaba ante las personas que lo querían comprar. Y el que quería comprar un esclavo venía, le miraba su dentadura, que estuviera completa, que estuviera sana, porque la dentadura también tiene que ver con nuestra salud. Y decía, este esclavo me sirve, este esclavo no me sirve. Y entonces la palabra agorazo significaba una transacción comercial en que una persona podía comprar un esclavo por diferentes valores. Y una persona podía comprar un esclavo, pero al cabo de una semana o 2 semanas podía decir, ¿realmente este esclavo no me sirve? Iba y lo devolvía. Pero la palabra agorazo tiene un significado muy interesante, porque la palabra agorazo denotaba una compra de un esclavo por un valor muy alto. Y cuando un propietario, cuando una persona pagaba el agorazo o hacía esa transacción de comprar un esclavo por un precio muy alto, quería decir que ese esclavo no tenía devolución, que él se quedaba con ese esclavo para siempre. Era su propiedad para siempre. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo en 1 Corintios 6:20 y 1 Pedro 1:18 al 19, que no nos vamos a leer por tiempo? Nosotros fuimos agorazados, diría el pastor, se me escapa el nombre. Fuimos comprados a un precio tan alto que no es posible que seamos devueltos.
¿No le parece maravilloso? Estábamos perdidos en el pecado, lejos de Dios, cautivos por Satanás, esclavos del pecado. Viene Cristo y paga por nuestra libertad con el precio de la sangre más costoso. Y lo que Cristo dijo es: yo voy a comprar a este esclavo, ahora es mío y nadie más lo va a volver a comprar nunca más. Y no lo voy a devolver. Así que usted ha sido escogido por Dios, comprado por Dios y se va a quedar en las manos de Dios. Amén. Por eso yo creo firmemente, yo, Josué Daniel Aya Ramos, el Calvito Superdivi, yo creo que la salvación no se pierde. Porque si Cristo me compró a un precio muy alto, me agorizó que era el precio más alto y que el esclavo no se puede devolver, entonces yo no puedo devolverme. Él me compró, soy de Él, soy posesión del Señor. Por eso Él dijo: yo soy linaje escogido y un pueblo escogido. Ahora, el Señor no me escogió por estos ojos color miel tan hermosos, ni por esa melena tan espectacular que tengo, ni por esos músculos tan sobreabundantes que tengo. A mí Dios no me escogió por nada de mis atributos, ni a usted tampoco, no crea, hermano. Dios nos escogió porque simplemente a Él le plació. Porque lo que usted y yo merecíamos era la muerte y el castigo eterno. Y Dios dijo: simplemente lo voy a comprar. Amén. Cuando el Señor vino y nos hizo abrir la boca, para mirar nuestra dentadura, la encontró podrida, hermano. Teníamos caries por todo lado, estábamos muecos. Y el Señor dijo: así lo voy a comprar. No, es que esa es la verdad, hermano. Recuérdese que el pecado es una mancha inmunda y una mancha fétida que arruinó nuestra vida. Y nuestra vida estaba arruinada por el pecado. ¿Y qué fue lo que Dios compró? Una vida arruinada por el pecado. Una vida con la dentadura espiritual totalmente. No había nada que hacer, hermano. Ni brackets, ni retenedores, no había nada que hacer. Así que debemos entender que somos pecadores, que merecíamos el castigo, pero que a pesar de esa situación tan paupérrima, se pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Amén. Ahora sí, mire su vecino a ver si lo ve escogido. Mire a ver si es escogido. No le mira la dentadura, porque, hermano, si usted le mira la dentadura, mírelo en Cristo. Ahora en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. La primera característica de la identidad, ¿cuál es? ¿Cuál es su primera identidad? ¿Cuál es? Soy pueblo escogido por Dios. Esa es mi primera identidad. Soy pueblo escogido por Dios. Repítalo: soy pueblo escogido por Dios. Si usted lo cree, hermano, usted va a vivir como una persona escogida por Dios. Si usted no lo cree, usted va a vivir como un esclavo. Pero si usted es consciente que el Señor lo escogió, hermano, su perspectiva de la vida va a cambiar completamente. Él me escogió y soy de Él. Para de contar. ¿Estamos? Soy de Él. Así los demás me digan lo contrario, yo soy de Él y Él es mío, y se acabó el problema. Segunda característica de la identidad de un hijo de Dios es que es real sacerdocio. Ay, hermano, en YouTube no encuentra tantas cosas curiosas de este versículo, pero tantas cosas curiosas que rayan con la estupidez y que son totalmente herejías. Porque cuando yo saco este versículo del contexto, y sobre todo esta frase del contexto en la Reina Valera, y la traigo a mi contexto de hoy en día, y yo leo real sacerdocio, y yo digo: wow, Dios me hizo rey. Y entonces automáticamente traemos a la cabeza al príncipe Felipe, montado en un Rolls Royce, 20 escoltas,
sillas de oro, vajilla de oro, mesas de oro. Todo, cuando él sale a caminar, todo el mundo le aplaude, todo el mundo le hace venia. Lo que ellos digan es palabra de Dios, entre comillas. Entonces, cuando yo leo estos versículos y en mi mente vienen los reyes contemporáneos y los reyes de hace 400 años, decimos: uy, el Señor me va a hacer un rey. Y creemos que vamos a tener nuestra propia carroza de caballos, nuestro propio baño con taza de oro, nuestro lavamanos con taza de oro, y vivimos el evangelio creyendo que el Señor en algún momento del camino, por arte de magia, me va a dar un baño con una taza de oro en el cual yo me sienta como el rey del Señor. Y eso es lo que escuchamos en YouTube. Y eso es lo que venden los falsos profetas y los falsos maestros, diciéndole a la gente que usted va a tener riquezas y que usted va a ser muy rico y que pacte por tu salvación y que traiga su plata. Y la gente corre desnarizada creyendo que es verdad y que en algún momento del camino se va a ganar el baloto y Dios va a hacer chasquear los dedos y todos los problemas van a desaparecer. Si eras fea, vas a ser la Barbie del trabajo. Si eres calvo, vas a ser el melenudo de la empresa, porque aquí dice que Dios me hizo rey. Pero lastimosamente para los que creen en eso, eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nos venden los estafadores. Lo que la Biblia dice es otra cosa totalmente contraria. ¿Está listo para escucharla? Porque esto le va a volar la cabeza. Lo que realmente la Biblia dice es que Dios nos hizo sacerdotes de un reino. No tiene nada que ver con lo otro. Ahora, también hay otra posible interpretación que este pastor, que se me escapa el nombre, que me gusta muchísimo, Miguel Núñez, ya, volvió, la paloma estaba por ahí volando. Y Miguel Núñez dice lo siguiente, hablando de ese tema, él dice: los reyes en la antigüedad, ¿qué hacían? ¿Su trabajo cuál era? ¿Qué hace un rey? Gobierna, conquista y dirige. Los lujos son accesorios. Nosotros queremos los lujos, pero no queremos gobernar, no queremos dirigir y no queremos guiar. No, queremos el Rolls Royce. No. Él dice: si fuimos hechos reyes ¿para qué? Para gobernar, para dirigir y para guiar. Fuimos hechos para eso. Esos eran los reyes del Antiguo Testamento. Los lujos eran otro cuento muy aparte. Pero también está la otra posición, que es la que muchos creen y yo me añado a ella, es que fuimos hechos sacerdotes en un reino. ¿En cuál reino? En el reino de Dios. Usted y yo somos sacerdotes. Usted dirá: ¿cómo así? Yo no he ido a un seminario a estudiar teología. No tengo el abolengo para ser un sacerdote. Es que ese es otro engaño de la humanidad. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:5. Léalo, por favor, léalo. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo, nosotros fuimos hechos sacerdotes. Somos sacerdotes, hermano. Tanto hombres como mujeres. 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también. Vuelve y repite: como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que usted y yo fuimos llamados sacerdotes para presentar sacrificios. Pero no estoy hablando de que usted va a llegar a la casa a matar el gatico y a sacrificarlo. No estoy diciendo eso. No vaya a matar los 5 gatos, hermana. ¿No yo? Ni al perro que tiene, ni al pájaro. Si tiene un gallo por ahí, sí lo puede sacrificar y no lo almorzamos. No está hablando de esos sacrificios. Hoy en día somos sacerdotes para sacrificar alabanza a Dios. Nosotros somos el sacrificio vivo a Dios. Somos los que entramos en la presencia de Dios y ministramos la presencia de Dios.
Por eso en esta iglesia, hermano, todos ustedes pueden y deben orar en sus casas. Por eso en esta iglesia todos ustedes pueden y deben orar por los enfermos. Por eso en esta iglesia todos ustedes pueden y deben predicar en sus casas, porque todos nosotros somos sacerdotes. En esta iglesia no practicamos el sacerdocio católico, donde un hombre es la máxima autoridad y nadie más lo puede hacer. El modelo bíblico es que todos somos llamados sacerdotes. Todos podemos ministrar en la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mire a su vecino a ver si tiene cara de sacerdote o sacerdotisa. No, ¿no es cierto? Pero es sacerdotisa y sacerdote, porque podemos ministrar en la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis 1:6, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y ¿qué? Y sacerdotes. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. El hijo de Dios es un rey y es un sacerdote. Ya entendió lo que significa ser rey. Y es un sacerdote. Dice, para Dios su Padre, a Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Entonces podemos decir que ahora nuestra segunda característica de la identidad en Cristo es que somos, a ver conmigo, somos sacerdotes. Dígalo, yo soy sacerdote en el reino de Dios. ¿Cómo se debe comportar entonces? Como un sacerdote. Porque estamos hablando de identidad. Antes, ahora, en el primero, yo vivo como un escogido. Mejor dicho. Somos la crema innata de los pecadores. O sea, de toda esa parranda de pecadores, nosotros somos pecadores, pero bueno, escogidos. ¿Qué carajo? ¿Sí? Tenemos las muelas pichas, pero somos escogidos. Ahora no solamente soy un pueblo escogido, sino que ahora soy un real sacerdote en un reino. Puedo ministrar al Señor. Todo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo había una tribu que podía ofrecer sacrificios, nadie más. Los demás les tocaba mirar y creer si lo que el man hacía estaba bien hecho. Y si iba y ofrecía el sacrificio mal y se moría también mi ofrenda y baila. Así pasaba en el Antiguo Testamento. Viene Cristo y dice, tranquilos, ahora usted mismo lo puede hacer. ¿No le parece maravilloso? El sacerdote entraba una vez, ahora usted puede entrar siempre, siempre que quiera. De hecho, usted no puede entrar. Usted vive en la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Tercer característica, porque el tiempo avanza y da hambre. Somos una nación santa. Recuerde que esos son términos escriturales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa santo? La palabra santo literalmente significa partir. Eso es lo que significa la palabra santo. Usted dirá, y entonces Sor Teresa de Calcuta, no, eso es otro cuento muy diferente. Y nuestra santa colombiana, no, eso es otra cosa muy diferente. La palabra santo significa como cuando usted cumple años y parten la torta. Eso es santo. Santo significa partir. Santo significa uno que es diferente a los demás. Santo significa apartar. Significa consagrar. Entonces lo que Pedro le está diciendo a los hermanos creyentes, ¿qué les está diciendo? Ustedes son diferentes a los que pisotearon y no creyeron en la piedra viva. Ustedes ahora son separados. ¿Separados de qué? Del pecado. Ahora ustedes son consagrados a Dios. Ahora su vida está consagrada a Dios. Entonces nosotros los que decimos ser hijos de Dios, hermano, nosotros debemos vivir de una manera diferente al mundo entero. Por eso el mundo entero ve al Hijo de Dios y ve a un bicho raro porque se comporta diferente al mundo. El día jueves fue el Día del Hombre, el día más bullicioso de Colombia. Impresionante, hermano, los trancones.
los supermercados, los almacenes, ¿cierto, hermano? Y en la empresa les dio por celebrar es que el Día del Hombre. Vea pues. Y entonces mis jefes mandaron comprar empanadas y gaseosa. Y comenzaron a decir a los carpinteros, los de abajo en la primera planta, ¿no? De a 2 para cada uno porque ellos comen mucho. Y a los de la parte administrativa nos dijeron de a 1 porque no comemos tanto. Bueno, entonces a los de la parte administrativa nos tocó una empanada y a los carpinteros y la planta baja les tocó 2 empanadas. Eso se llama elitismo. Bueno, no importa. Y entonces llegó la hora de las 11, trajeron las empanadas, la gaseosa y empezaron a repartir. Entonces mis compañeros vieron que yo cogí. ¿Cuántas me correspondían? Una. ¿Cuántas me comí yo? ¿Usted cómo sabe? Si usted no estaba allá. Entonces yo me comí una. Y mis compañeros comenzaron, Dani, coja otra. Aproveche que hay más empanadas. Y yo dije, uy. Las manos me picaban por ir, que son deliciosas. Pero es que en el segundo piso yo había dicho que me comía una empanada. Y las demás empanadas ya tenían dueño. Faltaban 2, 3 compañeros. ¿Qué pasaría si Daniel Haya hubiera dicho, sí, hágale, venga para acá? Yo le garantizo que a los 5 segundos había salido el dedo acusador diciendo, ¿no que es evangélico? ¿No que subí videos de TikTok? Entonces yo debo comportarme como una nación santa, como una persona que hace las cosas correctas. ¿Estamos de acuerdo? Espero que usted siga mi ejemplo. Primera de Pedro 1:16 dice lo siguiente: porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo debe ser usted? ¿Por qué debe ser santo? Porque Dios es santo, no mojigato. No que ande como ¿qué tiene? No, estoy en santidad. No, hermano. Santo es en la manera de comportarse y de vivir. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien. Entonces, siguiente punto. Vamos a decir, soy separado, soy consagrado para Dios. ¿Cuál es nuestra identidad? Soy separado y soy consagrado para Dios. Repítalo. Soy separado y soy consagrado para Dios. Primera identidad, ¿cuál es? ¿Soy qué? Linaje escogido. Segunda, soy real sacerdocio. Y la tercera, soy santo. Dios me hizo santo, el Señor me separó. El Señor me escogió a pesar de mis muelas dañadas, a pesar de que no valía nada. El Señor dijo, te voy a escoger, te voy a comprar, te voy a pagar, te voy a santificar. Sigue siendo con las muelas como las tiene, pero a partir de ahora serás santo. Por favor, no abra la boca, pero vas a ser santo. Somos santos para el Señor. Siguiente característica. Es muy parecida a la primera. Somos pueblo adquirido por Dios. Si yo le pregunto, ¿usted de quién es? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Usted de quién es? Porque a veces nosotros creemos que Daniel es mío. O sea, yo soy de yo. Y yo hago lo que yo quiera, yo me visto como yo quiera, yo voy donde yo quiera, yo hago lo que yo quiera. Entonces yo soy de yo. Yo soy mío, mío soy yo. ¿Sí? Y a veces yo pelea conmigo. Y a veces Migo le dice, hermano, pórtese bien yo. Sí, y el yo se rebeldiza. Y así anda el mundo creyendo que él es de él y que él le pertenece. Y por eso el mundo anda como anda. Y cuando estábamos en este estado, en la cautividad del pecado, creíamos que nosotros éramos de nosotros mismos.
Y yo hago con mi vida lo que yo quiera, y como dicen por ahí cierto sector, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, y yo tengo potestad sobre mi cuerpo como yo quiera. Entonces miremos lo que dice la palabra del Señor. Por supuesto, Pedro está evocando hacia Israel, hacia cómo el Señor los rescató de Israel, cómo del Egipto, cómo los liberó. Pero ahora Pedro está trayendo a colación la redención por la sangre de Jesucristo. Acompáñeme a 2 Corintios 6:20. Yo espero que usted este punto lo entienda, amada iglesia. Porque cuando entendemos esto, hermano, la perspectiva de nuestra vida debe cambiar radicalmente. Totalmente. ¿Lo tiene? 2 Corintios 6:20. ¿Qué dice? Porque habéis sido, me perdonan, ¿ustedes fueron qué? Comprados. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted lo entiende? O sea, en el mercado de los esclavos, ¿usted fue? Comprado. Es decir, que usted de quién es. ¿Está seguro, hermano? ¿Usted es de Cristo? O sea, Cristo puede hacer con usted lo que a Él le plazca. ¿Sí? ¿Y por qué cuando Dios nos mete en prueba le decimos, ay no, Señor, cálmese? Tampoco, Señor. Respete que yo tengo voluntad, yo tengo identidad, Señor. ¿Y por qué cuando Dios nos dice que hagamos cosas, nosotros las cuestionamos? No, yo creo que es por aquí. Yo creo que eso es por este ladito. Entonces realmente no vivimos como si tuviéramos un dueño. Eso lo dejamos ahí como analógicamente, como, sí, tan bonito, ¿sí? Como cuando usted compra un par de zapatos y no le quedaron buenos o no le gustaron, que suele pasar en las damas, qué pena, y resulta ahí guardado en el armario 1 año, 2 años, 3 años, son suyos, pero no se los pone. Y así creemos que es Dios con nosotros. Yo soy de Él, pero yo vivo en mi propio armario y yo ando como yo quiera. Pero más sin embargo yo creo que soy de Él. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, porque habéis sido comprados por agorazo. Habéis sido comprados por precio, el precio más alto. El precio más alto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Glorificad pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo, en vuestro espíritu. ¿De quién es su cuerpo? ¿De quién es su cuerpo? ¿Seguro? ¿Se pone lo que Dios quiere? ¿Le hace a su cuerpo lo que el dueño dice? Porque si mi cuerpo es de Dios, yo debo entonces vestirlo como el dueño quiere, cuidarlo como el dueño quiere, no como a mí me parece. Y yo no me he visto para yo, a ver, me voy a vestir de tal manera para que él se agrade. No, él dice, qué pena, ese cuerpito es mío. Y como ese cuerpito es mío, lo vas a vestir y lo vas a cuidar, no como tú quieres, como yo quiero. Y usted, entonces, ¿qué me pongo mañana por la mañana? Lo que quiera. Póngase lo que quiera. Usted dirá, hermano, no me confunda. Porque aquí dice, glorificad a Dios. Que lo que usted se ponga o lo que usted se cuelgue, glorifique a Dios. ¿Ve la diferencia? O lo que haga con su cuerpo, glorifique a Dios. Cuando se vaya a poner lo que se vaya a poner, diga, ¿será que este vestido, esta ropa, esta camisa, lo que sea, glorifica a Dios? Y si allá por dentro algo le dice que eso no glorifica a Dios, ¿qué tiene que hacer? Simple, hermano.
simple. Debemos entender que fuimos comprados por un precio muy alto. En la vida cristiana, el cristiano no hace lo que quiere, hace lo que Jesús dice. Y lo que Jesús dice es acá: glorificad pues a Dios. Una característica hermosa del cristiano es que el cristiano glorifica a Dios. Entonces, para finalizar este punto es, dígalo: soy adquirido por Dios. Váyase de aquí sabiendo, que usted ya no se pertenece, que usted tiene un dueño, y ese dueño es Cristo Jesús. ¿Estamos? Bien. Y finalizo con esto. Esta identidad que nosotros tenemos en Dios, esa identidad tiene un propósito. Dios no me sacó, Dios no me compró del mercado de la esclavitud para ponerme en un stand y decir: yo quiero que ustedes vean, compré esta maravilla con las muelas pichas. Y lo mandé como aplican formol, lo mandé a disecar. Miren a Daniel, vea, tiene las muelas repichas, repodridas del pecado, y lo disequé para que todos ustedes vean la maravilla que yo hice. No, hermano. Dios no nos compró, y Dios no hizo todo eso para exhibirnos en el mundo, para que el mundo diga: wow, el Señor que es misericordioso, ¿cómo se le ocurre comprar ese? No, aunque sí, ¿no? Me miran y dicen: no, el Señor, ¿cómo se le ocurrió comprarlo? Pues la misericordia de Él. Pero Él no me compró para exhibirme, Él me compró con un propósito. Usted y yo tenemos un propósito, y está en el versículo de segunda de Pedro 2:9, para que quiero que lo lea nuevamente. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Dónde estábamos nosotros? En las tinieblas, en la oscuridad de nuestra mente. Allá estábamos, hermano. Allá estábamos nosotros. Y de ese mundo de oscuridad, el Señor nos llamó, nos rescató, nos compró, nos apartó, nos santificó. Y el Señor tiene un propósito: que a partir de ahora nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Efesios 5:8. Mira lo que dice la palabra. No debemos olvidar de dónde nos rescató el Señor. ¿Dónde estaba usted cuando Cristo lo rescató? ¿En qué andén estaba tirado? ¿En qué cama estaba tirado? De allá lo rescató el Señor. Y no se nos debe olvidar. Porque de donde el Señor me sacó a mí, yo debo ir a sacar a otros con la misma misericordia que Dios tuvo de mí. Porque Dios te vio y dijo: ¿tiene los dientes? Y no lo dejó ahí, sino que lo rescató con todo y caries. Con todo y como estaba el Señor, nos rescató. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais, ¿cómo éramos? Tinieblas. Mas ahora sois luz. Mire qué bonito. En el Señor. ¿Cómo tenemos que andar? Andad como hijos de luz. Colosenses 1:13. El cual, Cristo, ¿qué hizo? Nos libró, ¿de dónde? Del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y hermoso, ¿no le parece eso increíble? Pero demasiado, hermano. Demasiado. Ahora nosotros
Los que tenemos la identidad en Cristo, por la bondad de Dios, fuimos trasladados al mundo de la luz admirable. Y Juan lo deja bien claro. Juan 6, Juan 3, 19. Mire cómo lo dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que la identidad que nosotros tenemos en Cristo tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Según segunda de Pedro 2:9. ¿Cuál es? Anunciar las virtudes de aquel. Anunciar las virtudes de aquel. ¿Y qué es una virtud? Un atributo. ¿Y qué tenemos que anunciar nosotros? Los atributos del Señor. ¿Los conoce? Dedíquele tiempo a conocer al Señor, para que sepa cuáles son sus atributos y para que usted pueda manifestarle al mundo de oscuridad los atributos del que vive en luz inmarcesible y del que nos llamó a la luz y el que nos dice que ahora tenemos que vivir en esa luz. Y no solamente tenemos que vivir, sino que dice que nosotros ahora somos luz. O sea, a usted le cambiaron el nombre. Luz María Emma Gómez Viva de Chao, Luz Liliana, Luz Andrea, Luz Valentina, Luz Juan, Luz Ari, Luz Carlos. Somos luceros. Tenemos que alumbrar. Amén. Tenemos que alumbrar. Termino con esto. La identidad del Hijo de Dios no es solamente un nuevo estado de privilegio, sino también el privilegio de atraer responsablemente a otros a la luz admirable. Quiero repetírsela. La identidad del Hijo de Dios no es solamente un nuevo estado de privilegio, sino también es el privilegio de atraer responsablemente a otros a la luz admirable. La misión del Hijo de Dios es reflejar, compartir y dar a conocer la luz que ahora habita en él. A esto nosotros le llamamos evangelismo. Tomás de Aquino dijo lo siguiente: predica todo el tiempo y si puedes, habla. Hemos sido nosotros llamados ¿a qué? A manifestar la luz de Cristo. Donde quiera que nosotros vayamos, las personas en nosotros que deben ver la luz de Cristo.